Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Muy cansado? ¿No? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, ahora van a salir cansados de acá conmigo. No, la idea no es esa. Creo que esto funciona así. Ahí estamos. Bueno, la idea de esta parte del seminario, y específicamente la parte que me toca hacer a mí, es hablar un poquito sobre especificaciones de soluciones de anclaje. Es un tema bien técnico, es un tema súper normativo. Los ingenieros en general hoy en día cada vez más tenemos que estar muy asociados a qué significa un anclaje, pero también a qué significa la especificación del anclaje, ya sea porque nos toque calcularlo o porque también recibimos memorias de cálculo, revisiones y entender realmente de qué se tratan estas especificaciones y cómo fueron realizadas, para entender posteriormente, incluso en terreno, cómo estas van a ser hechas y cómo van a ser ejecutadas. ¿Ya? Entonces, muy breve, lo que veremos es un repaso anclaje. Realmente no vamos a hacer un repaso anclaje porque creo que ya han visto suficiente en las presentaciones de hoy, pero nos vamos a ir de nuevo de lleno un poco a lo que es la ACI 318, que es la norma que nosotros adoptamos como país, ¿cierto? Y que tiene esta norma en relación a las especificaciones de anclaje. Y vamos a hablar un poco de especificando anclaje bajo estas nuevas normas, ¿ok? Como se dijo antes, que un anclaje básicamente es un elemento de acero que está instalado sobre un hormigón que generalmente que se busca que esté endurecido y el cual es utilizado para transmitir las cargas desde el anclaje hacia el elemento soportante, que en este caso es el hormigón. ¿Ok? Entonces, hablando netamente de lo que es el ACI 318, como les dije anteriormente, ¿qué es lo que nos trae la norma? Bueno, que nuestra norma está basada básicamente en el diseño del ACI 318, que ha tenido varias evoluciones. Hasta hace poco trabajábamos con la del 2008 y la del 2011, y hace poquito ya estamos empezando a adoptar la del 2014, que fue la última actualización que se hizo de la norma. ¿Okay? El método, desde el año 2008 en adelante, el método de diseño que se adoptó por la norma, después más adelante lo podemos repasar, es el diseño por resistencias, que se llama Strength Design, o sea, que es el que se llama habitualmente como método de diseño por resistencias últimas. ¿Okay? Anteriormente se usaba un método que se llama en inglés el ASD, que es el método de esfuerzos permisibles, y por muchas consideraciones, por muchos comités y por la evolución del tiempo y la historia que se fue dando de tipos de fallas que se producían en anclaje, la ACI en Estados Unidos consideró que debían cambiar su metodología y se fueron a la actual metodología, que es la de fuerzas últimas. ¿Ya? Y en esta ¿qué nos muestra esta metodología? Bueno, que se tienen que diseñar los anclajes bajo, además de todas las consideraciones habituales, que son la carga de tracción, la carga de corte o la acción combinada de ambos, esfuerzos de momento, todo lo que hay dentro del anclaje, se vio la historia de las causas por las cuales los anclajes fallaban, la realidad de por qué estos anclajes fallaban, y se dieron cuenta que las principales causas por las cuales fallaban los anclajes no era precisamente porque hubiera un mal diseño de que se consideró la carga de tracción de mala manera o la carga de corte de mala manera o la combinación de ambas, sino que habían otros efectos particulares que se iban produciendo en los anclajes, los cuales muchas veces esta forma de calcular, lo que era como simplista, pero a la vez bien conservadora, porque los esfuerzos admisibles lo que hacen es usar los esfuerzos permisibles de cada uno de los elementos, se dieron cuenta que no estaban tomando en consideración los efectos reales por los cuales los anclajes podían fallar. Bueno, lo que hace la nueva normativa, entre comillas, desde el año 2008 en adelante, fue tomar estas consideraciones y incorporarlas en esta metodología de las fuerzas últimas, de Strength Design. ¿Okay? Bueno, el diseño siempre está hecho por ingenieros, no está hecho ni por los fabricantes, en este caso por nosotros, o por los contratistas. Nosotros entregamos mucha información de los anclajes y la metodología por la cual se puede diseñar, pero nosotros nunca vamos a firmar una memoria de cálculo, un plano o una especificación. Eso siempre lo va a hacer un ingeniero, y es principalmente porque hay un tema legal asociado por medio, tanto en Estados Unidos como en Chile, con respecto a eso. Y lo que sí se busca es pasar la mayor cantidad de herramientas que se pueda para hacer este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esta norma? Nos dice que, por ejemplo, cuando tengo una consideración de un anclaje que lo estoy diseñando por efectos de tensión, o sea, que la fuerza axial al anclaje, tengo que considerar los siguientes criterios por los cuales el anclaje puede fallar y que me hacen, por lo mismo, calcular ese anclaje. El primero es la resistencia a la tracción del acero, que era como lo típico, lo común que uno puede pensar y que anteriormente también se utilizaba.
También se toma en cuenta la resistencia al arrancamiento del hormigón por tracción del anclaje, lo que se llama el breakout, o el esfuerzo de breakout, que es el típico cono de desprendimiento de hormigón que se habla mucho en todas partes, digamos. También se debe tomar en consideración la resistencia de la extracción del deslizamiento del anclaje. ¿Okay? O sea, esto es principalmente la causa que siempre se dice, puede fallar el adhesivo, el anclaje adhesivo. Esto también establece, un poco también para ser como súper preciso semánticamente, en Estados Unidos y la norma, la ACI 318, en sus criterios de calificación habla sobre los anclajes y dice que se llaman anclajes adhesivos, que se generan con un compuesto químico, pero siempre, valga la salvedad un poco, es decir, siempre vamos a hablar de anclajes adhesivos, por lo menos en este seminario. ¿Okay? También se debe tomar en consideración lo que es la resistencia al desprendimiento lateral, un poco como se ve ahí, que se llama como el cabeceo del anclaje, que es una de las, por ejemplo, es una de las causas que antes no se tomaba en consideración y que después se empezó a adquirir en la nueva normativa desde el 2008 en adelante. Y esto lo puse algo nuevo porque esto ya lo incorpora la normativa desde la ACI 318 de la versión 2011 en adelante, empieza a involucrar esto que es la resistencia de la tracción del adhesivo del anclaje, lo que se llama el Anchor Bond Strength. Y estos son habitualmente hoy en día casi todas las tablas que ustedes pueden ver de los distintos fabricantes en términos de sus capacidades de resistencia. Principalmente, cada vez que dentro del catálogo aparece un SD, que es la nueva metodología que incorporó el ACI, lo que está hablando de esta resistencia precisamente. Pero obviamente al momento de calcularlo, yo no solamente tengo que considerar esa resistencia, sino que tengo que considerar todos estos factores para el efecto de considerar el anclaje en su totalidad, ¿ya? Por efecto de tensión. Lo que dice la norma también ahora, por efectos de corte, ¿qué dice? Hay que calcular la resistencia del cortante del acero del anclaje, resistencia del arrancamiento del hormigón, ¿ya? La resistencia al desprendimiento del hormigón, que también está asociado a lo que había hablado anteriormente, como el posible cabeceo que podía tener el anclaje. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución un poco de la normativa de la normativa de diseño, del código de diseño que utilizamos de la ACI 318? En el año 2008 que se hacía mención a anclaje, no estaba ya propiamente tal dentro de la norma, sino que se empezó a incorporar como un apéndice, era un anexo que se establecía. Entonces, un poco lo que le decía la norma en ese momento era, está bien, es importante que usted calcule los anclajes, pero es un anexo, o sea, no lo voy a obligar a hacerlo, no lo estoy colocando dentro del cuerpo propiamente tal del código de diseño. En el año 2011 un poco pasó lo mismo, pero hubieron algunos otros cambios que ver después y ya en el 2014 se incorporó derechamente dentro de la norma a través del capítulo 17 que habla un capítulo completo sobre el cálculo y diseño de anclaje y el capítulo 26 que habla sobre las especificaciones, un poco la temática de esta presentación, especificaciones de anclaje. Entonces, volviendo un poquito, en el año 2008, como dije, el procedimiento para el cálculo de los anclajes era por el método de las resistencias últimas. Esta norma incorporaba todo el criterio, o en el apéndice D se incorporaba todo el criterio de los anclajes preinstalados, o sea, no los anclajes que estamos hablando en este momento, sino que los anclajes que se colocan antes de vertir el hormigón. Y se incorporaba la normativa de diseño para anclajes mecánicos, esto a través de la calificación de anclaje. Siempre que vean en el ACI 355 punto algo, es la calificación de algún sistema constructivo que incorpora la norma, ¿ya? Entonces, el ACI 355.2 es precisamente la calificación de anclajes mecánicos que incorpora el ACI para hacer el diseño de estos sistemas. Pero como ven, no estaban los anclajes adhesivos. Ya en el año 2011, por eso cuando le mostré hacia atrás dos láminas antes y decía un cuadrado nuevo, un poco hablaba de esto. Aquí en el 2011 se empieza a incorporar lo que son los anclajes adhesivos para el diseño bajo los estándares del código. Y esto lo hace a través de una calificación de anclaje que fue la ACI 355.4. Entonces ahí hablamos siempre de la ACI 355.2, que son la calificación para anclajes mecánicos, y ACI 355.4, todo lo que es la calificación para anclajes adhesivos, ¿ya? Y como dije anteriormente, mayores cambios en términos conceptuales de la manera en cómo se diseña, cómo se calculan los anclajes y cómo se especifican desde el 2011 al 2014 no han habido, sino que básicamente el cambio fue reestructurar la normativa, incorporarla dentro ya del cuerpo del código de diseño,
y también hacer el capítulo 26, que era el capítulo en los cuales se establece cuáles son las especificaciones que se tienen que considerar para hacer una especificación de anclaje bajo un método de diseño. Algo que es importante, muchas veces hablamos de certificaciones que le pedimos a los sistemas, que le pedimos a los anclajes, ¿cierto? Pero la palabra real no es certificación, lo que uno tiene que solicitarle al anclaje es realmente un reporte de código. En Estados Unidos le llaman el code list, que es como el listado de códigos del producto. ¿Y qué es lo por qué un anclaje debería tener un reporte de código? Bueno, básicamente es porque esto nos muestra que un anclaje ha sido probado y aprobado y por lo tanto nos da la confianza de que cumple los nuevos criterios de diseño para poder ser instalados en el hormigón. Entonces, cada vez que le pedimos un reporte de código, un cumplimiento a un anclaje en particular de la marca que sea, siempre tienen que estar muy presentes en esto. Lo que tengo que solicitar es un reporte de código cuando quiero estar seguro desde el punto de vista del diseñador, desde el punto de vista del mandante, desde el punto de vista de la gente que hace la construcción y la instalación de los sistemas, de la inspección técnica de obra. Y después vamos a andar un poquito más de dónde vienen estos reportes de código, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas para el diseñador, usuario final y dueño? Bueno, lo que dije anteriormente, da confianza que el producto cumple realmente los requisitos del código de diseño y de construcción. Ojo, en Estados Unidos está el IRC y el IBC, el International Residential Code, IRC, y el IBC, International Building Code of Construction, ya ni me acuerdo bien, pero uno de esos dos. ¿Qué otra cosa nos da? La confianza de que hay un control de calidad en la fabricación del anclaje, ¿ya? También lo vamos a ver en detalle, después les voy a comentar por qué. Confianza que el producto está cumpliendo con los últimos requisitos de realmente que exige la industria. O sea, contar con un reporte de código de un anclaje significa que cumplo con el código de diseño, cumplo con la calidad, con el control de calidad de los anclajes y cumplo con los estándares que el mercado me está exigiendo. ¿Ok? El mercado de la construcción. Y confianza de que la información de diseño proveída por el fabricante realmente es una información que es válida, o sea que realmente es verdadera. Para nosotros, para los fabricantes, ¿cuáles son las ventajas? Una forma de presentar su producto y demostrar que realmente se cumplen con los requisitos y los estándares del código, ya que es una entidad independiente, es un tercero el cual hace estas evaluaciones. Una forma de presentar que el producto realmente es fabricado con estándares de control de calidad muy altos. Y también una forma de presentar productos innovadores en el futuro, que puedan llegar a ser parte del código de diseño. Un poco cuando se habla tanto de anclajes adhesivos y anclajes mecánicos, hay muchos tipos de anclajes que se han ido desarrollando. Uno de ellos, por ejemplo, el anclaje mecánico, los típicos que se conocían antes son los anclajes de expansión o los de cuña. Pero hoy en día ya existen otros tipos de anclaje, como los anclajes de tornillo, por ejemplo, y que son anclajes que han nacido en función de las necesidades que han puesto la industria. Y, obviamente, a través de esas necesidades se han generado nuevos requisitos para ese tipo de anclaje y se empieza a desarrollar toda una metodología para el diseño de estos anclajes, para la forma en que tienen que trabajar estos anclajes y, obviamente, cómo esto también tiene que tener un reporte de código para que eso realmente sea válido y valedero tanto para el diseñador como para la industria, para los fabricantes. Entonces, un poco para entender cuáles son los requisitos o cuál es el proceso para ser parte realmente del código de diseño, un poco lo que hablaba anteriormente, esta calificación de anclaje, el ACI 355.2 y el punto 4, anclajes mecánicos y químicos. Lo primero que siempre se establece es que se introduce un producto que es innovador en la industria. Pero eso es producto de ¿qué? De la necesidad que el mismo mercado, que los usuarios finales fueron entregando y producto de esto todas las empresas empiezan a desarrollar productos innovadores, ¿cierto? Bueno, se analiza que realmente sea potencialmente un producto que pueda cumplir con los requisitos necesarios para cumplir con las exigencias que se le están solicitando. Y, obviamente, después se genera, lo primero que se genera antes de la calificación de los anclajes es un criterio de aceptación. El que habitualmente se llama, en el caso de los anclajes mecánicos, se llama AC 193, ese es el actual. Y en el caso de los anclajes adhesivos se llama AC 308. Estos son los criterios actuales por los cuales, criterios de aceptación actuales por los cuales están sometidos estos anclajes. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que el producto es evaluado por esta institución que quien hace eso es el ICCES, que es el International Code Council en Estados Unidos, Evaluation Standard. Y si realmente
si realmente el producto cumple con el requisito del cual el mercado y la industria lo está sometiendo. Cuando me refiero al producto no me refiero a un producto con marca, sino que me refiero al tipo de producto. Por ejemplo, un anclaje mecánico de tal tipo, un nuevo desarrollo. Si cumple esto, entonces se reporte un código. Ese producto ya después puede tener un código, un reporte de código, el cual fue hecho con los estándares del criterio de aceptación. ¿Okay? Entonces, el primer paso siempre para tener un reporte de código es primero que se haya generado en la industria un criterio de aceptación, el que van a ser las exigencias reales que mencioné anteriormente. ¿Qué sucede después de mucho tiempo? Es que habitualmente que las entidades como la ACI 318, que está a cargo del código de diseño, forman comités. Y este comité, que es muy similar a los comités que se generan para generar los criterios de aceptación, crean unos nuevos requisitos en función de la historia y la evolución que tuvo este producto y que se lanzó al mercado y que cumple con este criterio de aceptación, y crea un estándar que es la calificación particular del producto. En este caso, como les dije anteriormente, el ACI 355 y el 355.4 para los mecánicos y adhesivos. Una vez que todo esto sucede, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista del diseño ahora? Es que el código ya adopta el diseño de ese producto innovador y ahora ya es parte del código y por lo tanto se puede utilizar y se establece la metodología por la cual el código, aparte de incorporar y decir que sí, esto existe, esto cumple, cómo es la forma en la cual debería yo tratarlos y calcular y trabajar ese sistema. Entonces, ¿cuál es un poco el proceso para obtener un reporte de código? Esto ya es particularmente para cada empresa, para cada proveedor, y cuál es la metodología que tienen que cumplir ellos para poder tener, o que tenemos que cumplir nosotros para poder tener un reporte de código. Bueno, lo primero es que muestras del producto son elegidas aleatoriamente y de manera independiente por estas instituciones, que habitualmente es el ICCS o el IAPMO, que es también las dos son americanas. El ICCS muy usado en lo que son anclajes adhesivos y el IAPMO muy usado en lo que son anclajes del tipo mecánico. ¿Ya? Luego, estos productos se someten a ensayos, los cuales son hechos de manera independiente por cada una de estas instituciones. Los resultados son comparados con los criterios de aceptación que estableció estos comités que formaron, que fue la primera instancia de decir que realmente cuáles eran los cumplimientos que se le iban a exigir a estos anclajes, y se comparan contra eso. Si realmente los sistemas o el producto cumple con esos estándares, cumple con esos criterios de aceptación en función de toda la metodología de prueba y de testeo que se hace, entonces se le emite un reporte de código, el cual dice que realmente cuáles son las condiciones de uso y de diseño en las cuales pueden ser sometidos ese tipo de anclaje en particular. El proceso de fabricación, esto es súper importante, el proceso de fabricación es auditado trimestralmente por la Agencia de Control de Calidad, cualquiera de estas instituciones, para que realmente exista un cumplimiento continuo de esos anclajes. ¿Qué quiere decir? Lo que se busca es no solamente que cumpla una vez, sino que cumpla en toda la vida y el tiempo en el cual fue emitido el reporte de código. Cada vez que vean un reporte de código van a ver en la parte superior derecha que aparece fecha de emisión del documento y hasta el tiempo que tiene la validez ese documento. ¿Por qué? Porque obviamente en todo ese periodo de tiempo ellos están permanentemente haciendo control de estos productos. Bueno, ahí abajo hablo un poquito de las dos instituciones, pero fue las que les comenté anteriormente. Finalmente, cuando los anclajes son aprobados para trabajar con los códigos de diseño y construcción, ¿qué sucede? Es que variedad de anclajes pueden ser instalados y diseñados bajo las nuevas normas de diseño. ¿Y esto qué es lo que sucede? Lo que decíamos antes, da la tranquilidad para todo el mundo, para los diseñadores, para los usuarios, para los mandantes, para el fabricante, que realmente el sistema está cumpliendo con los estándares que se le exigen. Estos realmente son calificados y diseñados bajo un criterio de aceptación, tomando como base siempre el criterio de la ACI 318. Y esto es súper importante, cada vez que yo quiera obtener toda la información respecto de un producto particular, siempre la pueden encontrar en los catálogos propios de las marcas, pero mucho más fidedigno, mucho más real y mucho más completa en la información yendo directamente al reporte de código. Y el reporte de código no es algo que hagan las marcas, sino que lo hacen estas terceras instituciones. Esto lo pueden descargar habitualmente directamente en las páginas de cada una de las marcas, como también lo pueden hacer directamente en la institución que emitió ese reporte de código, en este caso el ICCS o la IAPMO.
Es un poquito para hacer como el resumen de toda la evolución de lo que es para efectos de diseño. Yendo derechamente a lo que son las especificaciones hablamos del diseño, ahora quiero hablar un poquito de las especificaciones con el ACI 318. En el año 2008 la evolución era que no había información, no contenía información respecto de cómo realmente hacer o cómo detallar las especificaciones de esos anclajes que se estaban diseñando. En el año 2011 ya se empezó a incorporar, se incorporó en la sección 9 del apéndice D, y como les dije anteriormente, ya del año 2014 en adelante se introdujo esto en el capítulo 26, con el nuevo formato que estructuró la norma, ¿ya? En general, hablando de este capítulo 26, ¿cuáles son los documentos que habitualmente deberán declararse o que deberán especificarse? Bueno, lo que debe siempre mostrarse es que los anclajes deben instalarse conforme a las instrucciones de instalación de la empresa que está proveyendo ese anclaje. La instalación de los anclajes adhesivos se realizará siempre, o se debe siempre realizar por personal capacitado para instalar los anclajes adhesivos. Creo que Lorena habló sobre eso, me parece, anteriormente. Ya, que básicamente eso es lo que incorpora la nueva normativa, sobre todo lo que son los anclajes que van a muro o los anclajes que son sobre cabeza. Y que esto es un criterio que debe usar el ingeniero o el calculista, que cuando realmente sea necesario se deben hacer testeos y pruebas de carga. Eso en general. Ahora, para el caso de los anclajes adhesivos, ¿qué se debe declarar? Bueno, se debe mostrar siempre en las especificaciones la resistencia característica de adhesión bajo tensión utilizada para el diseño. Este es el valor que siempre lo pueden encontrar en los reportes de código y muchas veces que los proveedores también lo publican en sus catálogos, en sus manuales. ¿Cuál es la edad mínima del hormigón? ¿Cuál es el rango de temperatura el cual el hormigón permanentemente estará trabajando? ¿Cuáles son las condiciones de humedad del hormigón y en el momento de la instalación? El tipo de hormigón, si es que es ligero, si es que es un hormigón ligero, se debe decir eso y se debe detallar eso en ese caso. Y requisitos para la perforación del agujero y la preparación. Esto es súper importante porque muchas veces se hacen perforaciones con sistemas de perforaciones diamantadas, de que no son los métodos habituales de perforación en concreto, los cuales dejan muy lisa la perforación, o el tema de la limpieza debe ser muy bien detallado en esta parte. O la condición si es que realmente el anclaje puede trabajar bajo un ambiente húmedo, con la perforación saturada en agua, distintas cosas que pueden pasar, y eso tiene también que estar como un requisito. En el caso de los anclajes que son colocados de forma horizontal, lo que decía antes, o soportados sobre cabeza, bueno, lo que dice la actual normativa, la del 2014, es que esto debe ser realmente realizado por un instalador que ese instalador a su vez tiene que estar certificado por el ACI. Ese programa se llama CRSI. Y es un programa en el cual hoy en día el ICH ya ha hecho varios cursos aquí localmente y se van a seguir haciendo en el futuro. O sea, la idea es que el mercado en Chile también vaya evolucionando y que cada vez más se le empiece a exigir a los instaladores que cumplan los estándares de estar certificados bajo la CI, incluso para instalar los anclajes. La aceptación de la certificación que no sea calificación será responsabilidad del diseñador profesional. O sea, en el caso que no se establezca, eso ya pasa a ser derechamente responsabilidad de quien está diseñando el sistema. La instalación tiene que ser continuamente inspeccionada por un inspector obviamente especializado, el cual tiene que estar autorizado por el funcionario a cargo del proyecto de la obra en construcción. Este inspector presentará un informe al diseñador que los trabajos se han realizado y cubiertos de acuerdo a los documentos de construcción y que el material utilizado y los procedimientos de instalación utilizados están en conformidad de las condiciones aprobadas o las instrucciones realmente de instalación. Esto es súper importante considerarlo, por eso es muy crítico el tema siempre de los anclajes sobre cabeza. Y aquí la norma realmente puso mucho detalle, o sea, las principales causas tanto de accidentes o de fallas o de temas que han pasado con los anclajes ha sido principalmente instalaciones sobre cabeza. Bueno, ¿por qué todos estos nuevos requisitos que dijo la norma? ¿Por qué los incorporó? Bueno, precisamente fue porque habían pasado muchas cosas, pero esto fue como la gota que rebalsó el vaso en Estados Unidos y que fue un colapso de un techo en un túnel en Boston, que ocurrió el 10 de julio del 2006, el cual el túnel se llama Big Dick, el cual la estructura completa que estaba siendo soportada cayó sobre el túnel, cayó sobre un automóvil y obviamente hubieron personas que fallecieron en ese accidente.
Después de esto, las instituciones que están a cargo de todo el sistema de seguridad y de mantención de los sistemas viales en Estados Unidos le exigieron a los estándares de construcción, en este caso al ACI, que incorporara nuevas metodologías de diseño y también para que se asegurara de que esto realmente no suceda. Y de ahí empezó toda la evolución, incluso de lo que fue cambiar la metodología de los esfuerzos permisibles a las cargas últimas. Y también después todos estos nuevos requisitos que han estado incorporándose, que son la certificación de los anclajes, las especificaciones, y por eso cada vez se está siendo más riguroso en esto. Bueno, básicamente esa fue mi presentación. La idea era hacer un barniz breve respecto a lo que son, o hacer un update de lo que son especificaciones de anclaje bajo los códigos de diseño, bajo el código de diseño que nosotros adoptamos, que en este caso es el ACI 318. Así que le doy gracias por su atención y, bueno, eso. Perdón. Lo último, Milenko me dice ahí. Ahora, bueno, finalizamos con lo que es el seminario de anclaje y los invitamos a todos a la plaza central de la Expo Hormigón, donde vamos a estar haciendo pruebas, instalaciones de anclajes adhesivos y también vamos a traccionar y vamos a testear un par de anclajes mostrando condiciones, anclajes que se colocaron bajo condiciones que no eran la apropiada, sin limpiarlo, y los anclajes realmente, y testeando otros que son como que se instalaron de la manera correcta. Así que los invitamos a todos para que puedan participar de esta demostración también. Muchas gracias.